Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos la explicación de la figura 6.9 del libro Java, cómo programar, décima edición de Deitel. La figura que explicaremos hoy es la 6.9 y es una clase que demuestra los alcances de los campos y las variables locales. Ya hemos visto declaraciones de variables entidades de Java como las clases, los métodos, las variables y los parámetros. Las declaraciones introducen nombres que pueden utilizarse para hacer referencia a dichas entidades de Java. El alcance de una declaración, también conocido como ámbito, es la porción del programa que puede hacer referencia a la entidad declarada por su nombre. Se dice que dicha entidad está dentro del alcance para esa porción del programa. En esta sección presentaremos varias cuestiones importantes relacionadas con el alcance. Las reglas básicas del alcance son las siguientes. El alcance de la declaración de un parámetro es el cuerpo del método en el que aparece la declaración. El alcance de la declaración de una variable local es desde el punto en el cual aparece la declaración hasta el final de ese bloque. El alcance de la declaración de una variable local que aparece en la sección de inicialización del encabezado de una instrucción for es el cuerpo de la instrucción for y las demás expresiones en el encabezado. El alcance de un método o un campo es todo el cuerpo de la clase. Esto permite a los métodos de instancia de la clase utilizar los campos y otros métodos de estas. Cualquier bloque puede obtener declaraciones de variables. Si una variable local o parámetro en un método tiene el mismo nombre que un campo de la clase o el campo se oculta hasta que el bloque termine su ejecución, a esto se le llama ocultación de variables, shadowing. Para acceder a un campo oculto en un bloque, si el campo es una variable de instancia, hay que colocar antes de su nombre la palabra clave this y un punto. Como, por ejemplo, si la variable de instancia se llama x, para acceder a ella tendríamos que poner this.x. Bien. Y si el campo es una variable de clase static, hay que colocar antes del nombre el nombre de la clase y un punto, como em, por ejemplo nombre clase punto x. Bien. Dicho esto, vamos a proceder a analizar y a construir esta clase. Bien. Entonces está declarada la clase, no necesitamos importar ninguna clase de ningún paquete. Y lo que vamos a hacer es declarar acá private static in x igual a 1. Este es un campo accesible para todos los métodos de esta clase. Bien. Así que ahora vamos a vamos a declarar el método main public static void main string. Bien. Dice, el método main crea, inicializa una variable que es int x igual a 5. Dice, crea, inicializa la variable x y vamos a llamar a un método usar variable local, que lo tenemos que definir más adelante. Bien, entonces int x, la variable local x del método oculta, o sea, esta variable local x oculta el campo x bien, porque tienen el mismo nombre. Entonces vamos a poner system.out.printf la x local en main es un especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea. Bien, entonces le mandamos x y entonces dice la x local en main es
X, que sería esta X acá, que inicializamos con el valor 5, y vamos a llamar al método usar variable local, y este método tiene la X local. Bien, entonces em, vamos a definir diferentes métodos que ya los vamos a declarar. Bien, vamos a llamar diferentes métodos que ya lo vamos a declarar. Usar campo, usar variable local, y usar campo nuevamente. Bien, y acá vamos a poner system.out.printf un especificador formato que hace un tanto línea y que dice la X local en main es X, le mandamos la X, el especificador de formato que recibe un entero, y ahora vamos a definir los métodos usar variable local y usar campo. Bien, entonces fuera del método main, pero dentro de la clase alcance, vamos a declarar estos dos métodos: public static void usar variable local, y ponemos declaramos una variable de tipo int y la inicializamos con el valor 25. O sea que se inicializa cada vez que se llama usar variable local. O sea que esta X de acá, que se está usando, es esta X de acá. Bien. No, mentira. Esta X de acá es una variable del método usar variable local. Bien. No es esta de acá. Bien. Entonces, acá vamos a poner system.out.printf y vamos a poner que la X local, al entrar al, al método usar variable local es, y un especificador formato que recibe un entero y un especificador formato que realiza un salto de línea, es X. Bien, y le vamos a modificar la variable local de este método aplicándole un operador de incremento, y vamos a poner system.out.printf la X local antes de salir del método usar local es, vamos a poner un especificador formato que recibe un entero y un especificador formato que realiza un salto de línea. Y le mandamos X. Bien.
Eh, y aquí termina este usar variable local. Y, y luego de esto vamos a declarar el método usar campo. Public static void usar campo. Lo que vamos a hacer es system.out.printf, comando que imprime lo siguiente: un especificador de formato que realiza un salto de línea, el campo x al entrar al método usar campo es un especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que realiza un salto de línea, y le enviamos el valor de x, que esta x es la variable de instancia de acá. Bien, porque no inicializamos ninguna variable del mismo nombre, en ninguna variable local del método que tenga el mismo nombre que esta variable de instancia acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es a x, a su valor, lo vamos a multiplicar por 10. Bien, esto lo que hace, modifica el campo x de la clase alcance. Bien, y ahora con systemout.printf vamos a imprimir el campo x antes de salir del método usar campo es especificador de formato que recibe un entero y un especificador de formato que hace un salto de línea, y le enviamos x al especificador de formato que recibe un entero. Bien, entonces guardamos y ejecutamos. Bien, una vez que ejecutamos, bien, me dice que tengo un error acá en usar campo porque no le puse los paréntesis. Entonces ejecutamos. Bien, entonces vamos a ver qué pasó acá. La X local es main, que es igual a 5. Bien, que es esta de... Perdón. La X, el campo X es igual a 1, bien. Ahora, la X local al entrar al método usar variable, o sea, la X local de main es igual a 5, que es esta que está acá, bien. La X local al entrar al método usar variable local es 25, que sería esta de acá. Utiliza la variable esta porque no declaramos ningún tist para hacer referencia a que queremos utilizar esta variable. Bien, entonces por ejemplo, acá utilizamos esta variable. Después a x le suma, le incrementa en 1, pero ¿a qué x le está incrementando a 1? A la variable local del método usar variable local, ¿bien? Entonces luego se ve que acá es 26. Acá digamos que se imprime el campo x al entrar al método usar campo es 10, es porque está utilizando el, el campo x al entrar al método usar campo es 10.
¿Y qué variable estamos usando acá? Es esta a la que está refiriéndose, que es a la de el método, a la del método main. Ah, no, perdón. Primero se ejecuta este. Acá, bueno. Primero se ejecuta el campo X al entrar en el método usar campo es 1. Bien, está utilizando esta variable de acá. Y después dice, al campo X, antes de salir el método usar campo, es 10. Es decir que se le explicó al valor que tenía X, lo multiplicó por 10 y después se imprimió, ¿bien? Y luego, bueno, se realiza lo mismo dos veces. Y luego se imprime de nuevo la X local en main, que sería esta de aquí. Bien, entonces, si no se declara ninguna variable en el método, no se oculta la variable, el campo de la clase, el campo X de la clase alcance. Bien, por ejemplo, acá en el método main sí se oculta porque se declaró una variable con el mismo nombre. Acá en el método usar variable local sí se oculta porque se utiliza se declara y se inicializa una variable con el mismo nombre que el campo X de la variable alcance. Em, y acá no se oculta el campo X porque no se declara ninguna variable con el mismo nombre. Bien, así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que hayan, les haya gustado el video, que sobre todo que hayan aprendido algo nuevo y nos estaremos encontrando en próximos videos. Hasta luego.